Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos a este octavo episodio de La Vieja Guardia, vuestro podcast tecnológico favorito. Sé que muchos estaban deseando que llegase este momento, el momento que lo publicamos, porque cada vez nuestra audiencia crece como la espuma, ya casi está en las 2 cifras. Estamos en el bonus, como dicen en la NBA. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos gente nueva, tenemos gente con veteranía, porque es así, este programa es de gente con veteranía, con gente que lleva años en la industria y que nos van a hablar de temas muy interesantes. Esperemos que sean del agrado de nuestra audiencia. Y empezamos con Francisco Otero. Bueno, antes de empezar, vamos a meter, aquí tenemos a Manuel Padrón, a Alberto Planas y a Fran. Bueno, a Fran y a Manuel ya los conocéis. Tenemos de invitados a Alberto, a Francisco Otero y a Imovac, que están aquí. Podéis saludar ahora. Bueno, están... Hola. Vale, pues vamos a hacer, vamos a aprovechar que los tenemos aquí y vamos a intentar hacer, a intentar que nos explique un poco sobre ciertos temas. En concreto, Fran sobre programación gráfica, que es una persona que lleva mucho tiempo en la industria, y Alberto y Movach sobre el Rust. Ha sido una semana bastante, unos 15 días, vivimos tiempos convulsos y ya hemos asistido a la anticipada adquisición de ARM o ARM por parte de Nvidia y también a una, sí que no tan anticipada, pero bastante surrealista adquisición de TikTok por parte de Oracle. No sé si tenéis ahí, ¿queréis comentar algo, Manolo o Fran, antes de empezar a entrar en faena? Pues yo, desde mi desconocimiento, no sé, he visto de todo. He visto gente comentando que es el fin de ARM y todo muerte y destrucción y tal. Y he visto gente más optimista con respecto al tema. Sobre TikTok y Oracle no comento. Las adquisiciones que hace Oracle suelen acabar como suelen acabar, entonces ahí lo dejo. De hecho, sí, los ex empleados de Oracle te lo podemos asegurar, que todo acaba muy bien para Oracle. Alguien que sí que tiene bastante, como ya habíamos comentado, bastante experiencia en el tema de tarjetas de programación gráfica y que se ha peleado muchísimo con Nvidia, es Francisco Otero. Que, nos puedes comentar para empezar qué opinas de la adquisición. Hola, yo creo que, aunque no es una sorpresa, porque yo creo que es algo que se venía ya hablando desde hace, no sé si meses, pero algún tiempo. Y yo creo que es una maniobra muy inteligente de Nvidia. Vamos, además el precio que ha pagado no es demasiado, porque no es mucho más de lo que pagó SoftBank hace 4 años por ellos, así que... O sea, les ha salido barato. Yo creo que sí. Y además que yo creo que es un movimiento de Nvidia, es una especie como de respuesta al movimiento de Intel y de Apple de meterse en su negocio, ¿no? O sea, Intel parece que está haciendo gráficas dedicadas y Apple pues también, ¿no? Parece que se va a meter a hacer pues tanto GPU como GPU. Entonces, yo creo que Nvidia, su forma de atacar ha sido comprar ARM y básicamente ahora puede hacer lo que quiera, puede seguir haciendo GPUs, puede hacer CPUs, puede hacer seguramente
pues, atacar en el tema de servidores, hacer GPUs para móviles. O sea que les va a dar, yo creo que les va a dar caña, sobre todo yo creo que Apple, porque yo creo que Apple, si no tiene un rival a su altura, se va a quedar con parte de... No, me refiero, porque Apple domina todo, desde el desarrollo de software al diseño del dispositivo, de la electrónica, o sea, de la CPU. Entonces yo creo que, o sea, o aparece un rival a su altura, me refiero, Nvidia comprando ARM, o la cosa pues igual pintaba mal para los demás. Me refiero, básicamente Intel, AMD y Nvidia. O sea, que a ver lo que ocurre. Yo veo aquí a Manolo... Sí. Oía el otro día un comentario que me resultó bastante interesante, y es que no van por la línea de escritorio, que la línea de escritorio pues les cae de refilón, sino van por la línea de servidores. Y es verdad que Nvidia hace un par de meses compró a Mellanox, que es una compañía que se encarga prácticamente de todas las tarjetas de fibra y de las comunicaciones fuertes de red. Entonces, ahora ya tienen tarjetas gráficas, tienen comunicaciones y van a tener procesadores. Creo que la línea, o sea, el comentario me pareció muy interesante, la línea es la línea de los servidores. Van a poder montar CPDs enteros solo con tecnología Nvidia. Pues, ¿creéis que se avecinan cambios drásticos o simplemente... creo que sí, Alberto, ¿quieres comentar algo? Sí, yo había escuchado, y no sé si es verdad, de que uno de los cambios que va a haber es que ahora Nvidia va a licenciar también la GPU. O sea, tú puedes comprar, porque en el modelo de negocio de ARM no es fabricar procesadores, es vender licencias de diseño de procesadores, que luego tú puedes adaptar, añadir componentes, quitar componentes, cambiar el consumo. Y lo que había escuchado es que ahora Nvidia va a licenciar, por supuesto, ese modelo, sin tocar un ápice, pero también va a licenciar GPU, es decir, que ahora una empresa puede comprar ciertos modelos de GPU, cierta arquitectura y cambiarla. Yo creo que esa es la primera vez que pasa, a ver qué... Yo lo espero, la verdad, porque soy un fanático de estos modelos de la Game Boy, que son pequeños ordenadores, una single... SBCs. Los SBC, efectivamente. Y claro, tienes las Mali, ¿no? La GPU suele ser las Mali, o Sí. lo mismo que utiliza un móvil. Y ahí a veces, bueno, si quieres jugar algo un poco más potente como una Nintendo o una Dreamcast, pues te va lentito. Entonces, el futuro promete un montón. Vamos a ver si es verdad o no. Pues estamos esperando a ver qué nos depara el futuro, efectivamente. Bueno, Francisco Otero ha lleva programando gráficos desde... Bueno, ¿cuándo empezaste, Fran? Yo creo que empecé con un Spectrum, ahora pues, no sé, ahora 40 años o así, tendría, no sé, 8, 9, 10, 11, no sé qué edad tenía. O sea, fuiste de la generación del Spectrum. Sí, así es. Sí. ¿Pero programabas en Basic o ya era más hardcore? Algo de Assembler también. Algo de Assembler. Pero... ¿Con los Pokés o podías meter Assembler de otra manera? A ver, estaremos ahí. Si no te acuerdas, tampoco pasa nada. No, yo creo que había mucho, exacto, gran parte era todo Pokés, básicamente eran los, ¿no? Sí, modificar los bytes de la memoria, sí. Vale. Pero creo recordar que se podía también meter ciertas instrucciones Assembler, ya no me acuerdo muy bien, la verdad. El grueso fue todo Basic, ¿sabes? Pero es cierto que al final sí que empecé a meter ya código máquina, ¿sabes? No recuerdo si había un Assembler, no me recuerdo exactamente. Bueno, podemos continuar un poco más en el futuro porque eso ya es arqueología. Después continuaste, bueno, supongo PC o Amiga o algo por el estilo. PC, y luego me pasé a pues 80-88 seguramente empecé. Y ahí seguí haciendo Basic y creo que empecé ya con Turbo Pascal. Seguramente. Casi que metía Assembler. Sí. Turbo Pascal. También seguía haciendo, bueno, realmente era programación gráfica, porque lo que es el 3D por entonces no existía, me refiero. Yo creo que no se podía pintar triángulos, básicamente era pues eso, todo efectos 2D, sprites o pues líneas, curvas, ese tipo de cosas. O sea, yo creo que
el 3D, al menos en el mundo del PC, llegó pues casi en los 90, ¿no? Finales de los 80. De hecho, fue una revolución cuando llegó. Pero para ti supongo que supuso tener que adaptarse al nuevo y además empezar a trabajar con tarjetas gráficas. Porque por entonces había el tema de empezaron con las Direct 3D de Windows. Sí, pero yo empecé mucho antes. De hecho, yo casi dejé porque yo luego di el salto a programación Windows 16 bits, básicamente, era 3.0. Eso sí que es arqueología, sí. Y luego descubrí el mundo de la Demoscene. Entonces abandoné Windows y volví a MS2. Ajá, o sea que, claro, porque Windows era una patata comparado con MS2 de los finales 80, principios de los 90. Entonces tuviste la Demoscene y eso sí que fue un salto, supongo, claro, en conocimientos también por la edad. Empezaba, pues ya no eras digamos, preadolescente y ya habría, bueno, tendrías ganas de hacer otras cosas y de aprender, de copiar de otra gente, sobre todo. Que ahí Manolo levanta la mano. De hecho, ¿cuál era tu nombre en la Demoscene? ¿Estabas en algún grupo? Estaba en un grupo que se llamaba TLOTV, The Lord of the Beats, y el nick era FOG. Sí. ¿Nick era, perdona, no te he oído? FOG. Como niebla en inglés. Sí, sí. Las iniciales. Son mis iniciales. Eso era porque aprendiste a hacer el efecto para tapar que los triángulos no daba para más. No, son las iniciales, o sea, de nombre y mis apellidos. Vale. Exacto, sí, o sea, no es... Yo pensaba que era por el efecto niebla, que sí, bueno, la gente no lo conocerá antes, cuando los procesadores no les daba más, se inventaron poner como una niebla de fondo para disimular que no podían continuar con los polígonos hasta el final. Entonces, no, me parecía, siendo de la Demoscene, no me extrañaría nada que fuese relativo a eso. Sí, pues no es tan exótico. Y ahí estuve, pues eso, 2 o 3 años, o sea, haciendo pues un par de demos con el grupo, hacíamos, pues eso, también algo de Assembler y C++. Porque entonces modo 13H, ¿o no? Sí, yo creo que era, sí. Bueno, 13H y luego los modos X, yo creo que usamos también modo X, ¿sabes? Sí, para alguna cosilla. Sí. No, por aclarar un poco, porque modo 13H y modos X, digamos que los de la vieja escuela sí que los conocemos, el resto del planeta posiblemente dirá de qué están hablando. Eran ciertos modos, entre comillas, exóticos por la época, en la que podías referenciar la memoria de la tarjeta de vídeo de ciertas maneras, ¿vale? Eran unas resoluciones muy específicas y permitían trabajar muy rápido con la tarjeta de vídeo, básicamente es eso. Básicamente te permitían mapear directamente la memoria, trabajar como si fuese la memoria de vídeo, como si fuese memoria normal y poder grabar ahí tu cosa. No exactamente normal, pero bueno. Y los modos X permitían cambiar los registros y hacer ciertos efectos, por ejemplo, aumentar la resolución de la VGA, que pasaba de 320 x 200 a 320 x 240. Bueno, entonces esa época, claro, ahí sí que eso, ahí fue donde empezaste con 3D, bueno, donde empezó muchísima gente con 3D, a aprender lo que era pintar triángulos y pintar texturas en 3D. Después hay un salto, porque después hay un salto tecnológico, que es cuando aparecen las tarjetas. Las primeras GeForce o las que había antes, que eran la Voodoo y alguna de otras. Sí, ¿cuál fue la que, si te acuerdas, de la que empezaste por aquel entonces? ¿O empezaste porque había OpenGL, pero la mayoría parte de la gente usaba DirectX, porque era más OpenGL, necesitabas una tarjeta más potente. Sí, había 3DFX, que fue creo uno de los primeros fabricantes en comercializar aceleradoras. Creo que se inventó un API que se llamaba Glide, o Glide, no sé, Glide. Entonces yo creo que las tarjetas de 3DFX iban con ese API y por supuesto existía OpenGL, pero seguramente ese tipo de tarjetas no tenían soporte, no tenían drivers. Y Microsoft entró un poco más tarde, yo creo, ¿no? Yo creo que ya
cuando salió DirectX posiblemente ya existía NVIDIA y tenía las TNT o algo de esto, no sé. Es una época en la que yo perdí un poco el interés por la programación gráfica. Porque, bueno, por la programación 3D, porque ese tipo de tarjetas básicamente no eran GPUs, no eran demasiado programables. Quiero decir que no había shaders. Entonces, básicamente, todo lo que aprendes a hacer en la Demoscene, de hacer rasterizadores y pues eso, implementar algoritmos de iluminación o de texturizado, en ese tipo de tarjetas ya venía hecho y además no se podía programar de ninguna manera. Yo creo que las primeras GPUs programables empezaron quizá con la GeForce 3 o GeForce 4, o sea, bastante después. Entonces, yo creo que tuve ahí 2 o 3 años donde no hice nada de 3D. Me centro un poco más en temas de igual de imagen, ¿sabes? Ya, porque ahí pasamos a los 90 y ya casi finales de los convulsos años 90 y ahí es que creo que es cuando empiezas con tu tema en la animación gráfica. Tu salto es cuando llega la animación gráfica a España y no sé si empezaste en Galicia o fuiste ya a Madrid, a los estudios que había por aquel entonces. Sí, no, yo me fui a Madrid. Tenía trabajo aquí en Galicia, pero era gestión. Era aburrido, vale. Sí. Lo entendemos. Entonces, en el 2000 sí que me voy a Madrid y por entonces había una empresa en España de quizá la más conocida en el mundo del 3D que era REM Infográfica, ¿no? Lo mismo que ahora nos suena quizá NextLimit o no sé, alguna de estas. Por entonces era REM Infográfica. Y que eran bastante conocidos porque hacían plugins para 3D Studio Max. Fueron de los primeros plugins comerciales de dinámica de telas. Tenían plugins de suavizado de superficies. Tenían plugins para ensuciar mallas o texturas. Entonces, pues me fui. En el 2000 ellos empezaron a trabajar en una especie de framework gráfico de código abierto. Y pues la empresa, creo que hubo algún tipo de escisión, alguien se quedó con el negocio de los plugins, no sé exactamente cómo fue. Yo entré en la división, en la parte de la empresa que se dedicaba a ese framework gráfico. Y ahí estuve, pues eso, como 5 años. La cosa no tuvo demasiado éxito, no funcionó bien. Pues es curioso porque en aquella época todo lo que empezaba a ver, por ejemplo, publicidad en 3D en los anuncios, creo. No sé si en España. No sé si os acordáis de algún anuncio que ya tenía publicidad con algún efecto gráfico en 3D, alguna película o algún videoclip que tenía algún efecto gráfico en 3D. De aquella época, estamos hablando de los primeros 2000. O sea, ya no es una época, es una época bastante reciente. Sí, hace 20 años ya. Sí. No, bastante reciente, hace 20 años, sí. Y sí, una de las cosas en las que trabajé fue un motor de render de estilo dibujo animado que fue el que se usó en la película esa. En la película que bueno, Frank... aquí tenemos unas cuantas dudas que hemos, al preparar este podcast extensivamente, nos hemos dado cuenta de que Frank trabajó, creemos, en una de las primeras películas españolas o europeas de animación, probablemente la primera, que es El Guerrero Sin Nombre, que está en IMDb, la podéis buscar, yo creo que la he visto y creo que debes estar acreditado. No sé, es una película maldita, parece ser. Pero yo creo que la he visto alguna vez, incluso en televisión española, puede ser, en la segunda. No lo sé, yo sé que esa peli, por ejemplo, estuvo secuestrada en algún país por temas legales. O sea, digo secuestrada, que no se podía ni emitir en cine, ni alquilar DVD, ni nada, no sé. O sea, yo no la he visto la peli. O sea, y por esta razón es lo que comentaba yo en el anterior podcast de lo importante que son los backups
y de las cosas que nos parecen intrascendentes que luego son importantes para mucha gente. Bueno, estamos... Yo creo que... Sí, No, pero yo creo que fue un tema legal entre Segreyes, el autor del cómic, porque es una película basada en un cómic y seguramente la empresa que produjo la película. O sea, no sé muy bien lo que pasó, pero realmente la peli tampoco merece la pena verla. Yo creo que es... bueno, o sea, es yo floja. creo que muchos de nuestros oyentes van ahora a buscarla como locos por los medios que sea necesario y van, aunque sea simplemente a ver cuál era, porque con ese nombre, El Guerrero Sin Nombre, que además es un cómic y además siendo la película pionera del 3D, pero yo creo que El Bosque Animado, que es la película gallega, por eso bueno, la primera conocida, todo eso, fue o anterior o de esa época, no lo sé, pero fue por ahí, sobre el 2000, Sí, 2099, 2001. igual se estrenó algo antes. Yo creo que se estrenó El Bosque Animado el verano del 2000. O sea que posiblemente la producción empezó en los 90 y 98, así. Sí. Sí. Quizás sea la segunda europea o española, sí. Pues, bueno, ahí ya cambiaron la forma de trabajar, porque claro, ahí tienes que trabajar con renders. Sí, pero aún así tampoco usábamos GPU. Yo creo que todo corría en el procesador. Y era todo CPU, renderizado por CPU. Sí, porque intentamos usar la GPU para... Básicamente los algoritmos de Cartoon muchas veces necesitan el Z-Buffer para sacar la silueta de los objetos. Y creo que empezamos generando Z-Buffer con GPU, pero tuvimos algunos problemas técnicos. No recuerdo si la resolución que soportaba la GPU o tema de algún tipo de artefactos. Entonces yo creo que al final corría todo en CPU directamente. Ya. Sí. Son algoritmos bastante rápidos, tampoco, ¿sabes? Los renders de un frame igual eran unos minutos, ¿sabes? O sea, no es un problema. Ya, pero la calidad tampoco era de la imagen, tampoco era... No había iluminación global. Es dibujo animado, básicamente una silueta de color y luego pues el relleno pues un poco, pues colores bastante sólidos, ¿sabes? Tampoco iluminación sofisticada ni nada por el estilo. O sea, el ordenador en un par de minutos te sacaba el frame. Bueno, después de eso ya ahí pasas entonces, si 2005, sigues trabajando en animación. Ahí en Ilium. ¿Puede ser? Sí, estuve en un par de sitios en medio. Estuve en Indra 6 meses, que es una empresa, pues... Sí, todos lo conocemos. De servicios. Creo que es muy conocido de este podcast. Y estuve 6 meses en un pequeño laboratorio de gente que estaba trabajando en temas de inteligencia artificial. Intentaban analizar imágenes, temas de predicción de tendencias en bolsa. Pero bueno, fueron 2 trabajos que no cuajaron y al año, pues... La inteligencia artificial a lo mejor llegó un poco antes de tiempo. Como una década antes de tiempo o algo así. Sí, nosotros no usábamos sistemas basados en redes de neuronas. En los 2006 había un par de algoritmos, no me recuerdo los nombres, eran iniciales, que básicamente era como lo más sofisticado que había para reconocer objetos, ¿no? Básicamente sacando características de las imágenes y luego estableciendo algún tipo de relación matemática entre ellas. Y fue realmente 10 años antes de... O sea, realmente... Sí, antes de que se hiciese mainstream la inteligencia artificial. Sí. O sea, fue un poco pérdida de tiempo. Básicamente, pues, fueron 6 meses fuera del mundo de los gráficos en los que pues metí la patita en inteligencia artificial, pero con resultados bastante malos porque de hecho la empresa cerró al poco de... Bueno, yo creo que eso es un problema, no sé, creo que aquí todos hemos tenido alguna experiencia de empresas que no van precisamente lo más finas posible. Bueno, ahí continúas y después en Ilium para Planet 51, grandiosa producción, grandioso todo aquello, grandiosos años aquellos en Madrid. Y ahí continúas y
después, después de Después, acabar la ya. producción, o las producciones, no sé si estuviste más en más de una en Ilium. No, yo acabó Planet, me quedé creo que un año más, Ujú. o año y medio así, preparando pues lo que iba a ser la siguiente. Y luego lo dejé, o sea, dejé Madrid y dejé Ilium. Ujú. O sea, Ilium no contemplaba trabajo en remoto por entonces pues Sí. Bueno, lo... creo que era un tema de seguridad, pero tampoco vamos a Sí, descubrir nada si hablamos de exacto. eso. Sigue siendo igual ahora mismo. Yo creo que la mayoría de los estudios de animación, poca gente está En remoto. en remoto. Sí, bueno, yo estaría por poner ahí un sniffer en la red. Se hablaba mucho de entrar con un mono, decir que eres el fontanero y colocar una capturadora en el router. Y después eso, ¿quién dejó eso ahí? En el fontanero. Bueno, entonces, ¿sigues en el mundo de los gráficos ahora mismo, en esta última década que ya nos deja, la de los años 10? ¿O Ujú. sigues en eso? Porque sé que sigues en eso. Sí. Bueno, seguí 3 años más en temas de gráficos, pero en GIS, o sea, sistemas de información geográfica. Ujú, O sea, estuve trabajando aquí en Coruña en una empresa que estaba desarrollando una tecnología similar a Google Earth, me refiero, escritorio, ¿sabes? O sea, una aplicación 3D con un planeta que visualiza información geoespacial y que se llevó a usar, creo que en varios pilotos de Smart Cities, tanto aquí en Coruña, no sé si porque ahora ya les he perdido un poco la pista a la empresa, ujú. pero sí que se colocó el producto pues eso, en varios Smart Cities aquí en España y no sé si fuera. Básicamente, el aspecto visual era muy similar a Google Earth. Ujú, O sea, iba todo en la gráfica, podías representar la superficie pues eso, ujú. con elevación, podías tener datos geoespaciales, extrudar, por ejemplo, datos de catastro para tener edificios y luego Muy importante en visualizar. Galicia el catastro y las fincas. Sí, pues sí. Y, y nada, estuve ahí como 2 años y medio y luego entré en una empresa móvil, una empresa holandesa que se dedica a hacer aplicaciones móviles Ujú, y yo trabajaba en el desarrollo 3D, básicamente, realidad aumentada y también algo de realidad virtual, ¿sabes? O sea que mm, usamos ya, pues eso, tecnología móvil. vale. Eh, Tampoco demasiado interesante porque estábamos usando Unity. Entonces Unity es cierto que es un motor que te abstrae mucho de la complejidad de lo que son los gráficos, Mm. ¿sabes? Bueno, no sé si quieres hacer alguna pregunta, porque yo tengo por lo menos un par de ellas para Fran, que es, tú que has visto de dónde viene todo, llevas bastante tiempo en el mundo de los gráficos, has visto de dónde vienen. ¿Qué te parece? ¿Para dónde va el mundo de los gráficos? ¿Va más para móvil? ¿Va más para otro tipo de dispositivos? ¿Realidad virtual o realidad aumentada? ¿Qué te parece que será el futuro de los gráficos? O el futuro inminente, más bien. Uf, pues yo creo que el presente de los gráficos son videojuegos. Está Ujú, claro, es lo que hace que la industria avance. Eh, a medio plazo, pues posiblemente VR y AR, o sea, realidad virtual y realidad aumentada quizá acaben de despegar. Todo depende un poco, pues, de lo que empujen ahí tanto Facebook, ¿no? Que son los que ahora mismo yo creo que están más empujando más por la realidad virtual, y Apple en el caso de realidad aumentada, ¿no? ujú, Pero bueno, es algo que no se sabe. O sea, no se sabe si dentro de 5 años tendremos unas gafas de AR que valgan para algo ujú. o se va a quedar todo en nada. O sea, que la verdad es que eh, es difícil saber qué va a pasar. Está claro que dentro de 10 años vamos a tener juegos con unos gráficos pues de un alto nivel. Eh, Fuera de eso, la verdad es que no lo sé. VR tiene pinta
que sí que se convierta en una tecnología que vamos a usar en el futuro, pero no lo sé, la verdad, no lo sé. Manolo, ¿No crees que VR y AR ya también, ya lo incluyo? Porque hace un par de años no, pero ya con el par de años que llevaba por ahí rulando, también la incluyo. Son siempre la eterna promesa. Yo vengo viendo gafas de VR desde, pues, no sé, el 90 y poco. Y siempre es, no, el año que viene va a ser la revolución del VR. Y el año que viene será la revolución del VR. Y así llevamos, pues, fácil, 2 décadas. Pues es que VR, yo no soy experto en VR, pero VR tiene un problema muy difícil de resolver y no es el tema de pintar gráficos, es el tema de interactuar con ese entorno y algo tan sencillo como moverte. Caminar en un espacio VR, pues ahora mismo estás muy limitado a, pues eso, a las dimensiones físicas de donde estés. Entonces, un juego de combate militar pues le pierde parte de la gracia en VR porque vas a tener que estar moviéndote, en el mejor de los casos, moviéndote en una zona pequeña. Es cierto que cada vez se resuelve mejor el tema del teletransporte, ¿no? Cada vez se resuelve de forma más elegante, pero no deja de ser un poco, pues eso. hacks, no son soluciones reales. No, incluso en soluciones profesionales he visto varias cosas, ¿no? Como una especie de cinta para andar que se mueve en todos los ángulos y te permitiría andar solo en ese hueco. ¿Sabes? He visto varias soluciones para intentar simular el movimiento, pero como que todo parece muy caro, todo parece muy experimental, la gente no termina de confiar. Claro, sí. No sé, no le veo el arranque nunca, ¿sabes? Siempre veo qué buena promesa, y yo soy un apasionado de este mundo. De hecho, yo tengo unas Oculus en casa y tengo un par de ellas de las típicas chorras de cartón donde metías el móvil, y tengo un par de ellas un poco más profesionales. Pero siempre tengo la misma sensación de ahora sí, ahora que hemos puesto los mandos que te detectan los dedos y no sé qué, ahora sí vamos a arrancar. Y no arranca. Bueno, pues ahora que nos hemos inventado que las Oculus sin cable y 30.000 cosas más, y siempre es ahora sí, y no termina de arrancar. Sí, tienes toda la razón. O sea, yo creo que, me refiero a algunos casos de uso seguro que parecen. Me refiero, no sé, gente que diseña aviones, diseña coches o diseña, no sé, o decora interiores. No lo sé. Es cierto que todo lo que requiere un cierto desplazamiento, pues yo he visto aquí un producto ya hace años de realidad virtual, ya hace años, que era para ver las casas. Es decir, no necesitas desplazarte y puedes ver una casa por realidad virtual. Y ellos vendían el producto, supongo que como una aplicación para Oculus o algo así. Sé que tampoco me dio mucho tiempo, tengo el contacto, a lo mejor habría que retomarlo para a ver cómo está el tema hecho, en ese aspecto, para que nos venga a explicar un día. Sí. Eso es un tema que ahora mismo, con el tema de los confinamientos que ha habido por culpa del COVID, pues eso es que recibe un impulso. Por ejemplo, en Idealista, tenía que comentarlo, se sacó una serie de características nuevas en la plataforma, precisamente para poder que la gente pueda ver en 3D de alguna manera las casas. No están todas, evidentemente, pero hay unas cuantas que sí, ¿no? Y que incluso un consultor pueda acompañar a un visitante de forma virtual a una casa. Evidentemente es mucho mejor verlo in situ, Sí. pero la opción ahora mismo, y tal como con las cosas que están pasando en estos tiempos, ha sido de ayuda para la gente. O sea, la versión a lo mejor para disimular las manchas de humedad, a lo mejor esa feature se paga bien. Yo creo que los dueños de Idealista, bueno, ahora ya son los dueños, ni confirmo ni pagan bien. No, de hecho yo el año pasado, con temas de realidad aumentada, sí que vi un caso práctico real que me pareció bastante interesante, y es que los fabricantes de autobuses están repartiendo a donde tiene sedes muy remotas HoloLens. Entonces te pasan una HoloLens y te ponen en un vídeo, en las mismas gafas, te aparece una pantallita con un vídeo del mecánico arreglando lo que tienes que arreglar,
y te van saliendo elementos en 3D que te señalan las piezas que tienes que mover y cambiar. De hecho, en la feria en la que lo vi me la dejaron probar. Yo también estoy metido en el sector del transporte, en el transporte público, entonces me dejaron probar la CAFA. Y el tipo me decía, bueno, ahí tienes una guagua, y teníamos un autobús de verdad ahí en medio de la feria, abierto, que en teoría estaba averiado. Me decía, vamos a arreglar la avería. ¿Tú sabes algo de mecánica? Y yo le decía, ni idea. Y entonces él me iba señalando con una flechita en 3D y yo me iba moviendo, me acercaba a la flechita en 3D y cuando me acercaba me empezaba a reproducir el vídeo de justo lo que estaba viendo. Me decía en el vídeo, bueno, pues ahora tienes que quitar esto, ahora tienes que apretar aquí. Y más o menos haciendo lo que te iban diciendo, pues conseguías arreglar la guagua, el autobús. Me pareció bastante curioso, me pareció la verdad que muy, muy puntero. Y ellos me decían que lo estaban usando en eso, en sitios muy remotos, en los que desplazar a un técnico para arreglar un autobús podría ser muy costoso, y lo estaban usando como solución de manos remotas o algo así. No, pues eso me parece algo tremendo, porque muchas veces sí es lo que pasa, que cuando vives en áreas un poco remotas, tardan las piezas, o después el mecánico no sabe qué hacer con ella, o vete tú a saber lo que puede suceder. Me parece de una utilidad bastante grande. Bueno, ¿tenéis alguna otra pregunta para Fran ahora mismo acerca de gráficos o por el estilo? Veo que no mucho. Yo tengo una última pregunta para Fran, pero aunque bueno, si continuamos después, continuamos hablando, tenemos bastantes temas, por lo menos un par de ellos más. Que es, ¿tú qué consejo le darías a una persona o una persona joven especialmente, que quiere empezar ahora en el mundo de los gráficos? Porque en nuestra época a lo mejor no era tan difícil porque había menos material o había menos posibilidades. Pero ahora, por ejemplo, casi todo es Unity. ¿Tú qué consejo le darías a una persona que está empezando? Pues le diría que huya de Unity, que huya de Unity, que huya de Unreal y que empiece a hacer cosas, pues, me refiero, desde abajo. O sea, yo creo que los motores de videojuegos comerciales están muy bien si quieres ganar dinero haciendo algún producto y quieres acortar tiempos de desarrollo. Si quieres aprender, lo mejor es quizá acceder, pues no sé, a un poco más a bajo nivel. O sea, son las librerías de bajo nivel, librerías, OpenGL, más exacto. clásico, WebGL, todo lo que hay. Sí. Sí, Alberto. Sí, yo una pregunta, yo sobre el Ray Tracing, porque lo que he visto es que NVIDIA está apostando muy fuerte por el tema de Ray Tracing, lo quiere hacer en tiempo real, y yo me acuerdo cuando hacía los Ray Tracing en los 90, eso era increíblemente lento. Te vas poniendo a estudiar un poco, luego tenías que tener en cuenta las propiedades ambientales para tener buena sombra y eso era aún muchísimo más lento. Los resultados eran más o menos decentes, pero increíblemente lentos. ¿Ese es el camino? ¿Eso es lo que vamos a ver en el futuro? Yo creo que sí, yo creo que el ray tracing me refiero, es el futuro y bueno, es el presente. De hecho, yo creo que Nvidia ya ha sacado la segunda generación y yo creo que una vez que el ray tracing sea un poco de dominio público y las consolas nuevas van a soportar ray tracing, pues no va a haber marcha atrás. Y cuando veamos dentro de 10 años las reflexiones hechas pues eso, con tecnología de rasterizador, pues los reflection cube, esos famosos, pues nos daremos cuenta de todos los artefactos y de lo engañados que vivíamos antes del ray tracing. Es cierto que va a ser un proceso largo, porque incluso tanto muchos de los juegos actuales como las tarjetas, o sea, las nuevas gráficas, van a usar ray tracing posiblemente solo son renderes híbridos, me refiero. Va a haber mucha rasterización y algo de ray tracing solo, quizá en algún tipo de sombras o reflejos. Pero yo creo que no hay marcha atrás, o sea, AMD ya creo que lo tiene, pues eso, también a puntito de salir, no sé muy bien qué rendimiento dará y bueno, y nos quedan los móviles, pero bueno, Apple yo creo que tiene dinero para empezar a meter ray tracing seguramente, pues eso, igual en un par de años. Así que es cierto que hace años iba muy lento, pero bueno, las tarjetas de Nvidia tienen parte de las fases de ray tracing en hardware, con lo cual han acelerado mucho el tema de intersecciones
Y luego están usando algoritmos muy buenos de denoising, que básicamente les permite, con pocos rayos por píxel, pues quitar todo el ruido y dar unos resultados pues cojonudos. Bueno, Manolo, no sé si No tenéis solo algo. eso, sí, no solo eso, sino que Nvidia ha subido la apuesta aún más. Si ya dominaban el mercado, con la nueva serie ya es como, me da igual lo que saquen los demás, he ganado. Han ido un paso más allá, ya no solo hacen ray tracing, sino que lo combinan con inteligencia artificial para completar las partes que a lo mejor en un ray tracing más simplón, con menos rayos, se te quedan en negro porque no has tirado tantos rayos como tienes. Entonces, con inteligencia artificial completan el resto de la imagen y consiguen resultados verdaderamente asombrosos. En la presentación de la serie 3000, que fue el otro día, mostraban cómo podían hacer desde una imagen de 1080 un escalado a 8K y que, o sea, la imagen en 8K parecía incluso mucho mejor que una imagen nativa en 8K. Es una auténtica burrada, o sea, han dado un salto de gigante. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado con este tema, pero tenemos otros aquí, por ejemplo, esta semana vivimos tiempos convulsos y que cada semana pasan cosas nuevas y diferentes. Aquí Franz Sao tiene noticias sobre Plumbers. Bueno, sí. Ahí se juntaron una serie de noticias, que era concretamente sobre Rust. Una por un lado, pues el tema del futuro de Rust y Mozilla, después de los problemas que han tenido en su empresa y demás. Se ha comentado eso. Se ha comentado por ahí, al contrario, pues que AWS está impulsando Rust en sus desarrollos y, por ejemplo, pues es una pieza fundamental en Firecracker, que es el sistema de virtualización que utilizan para de micromáquinas virtuales para sus sistemas serverless. Y luego, pues una noticia que ya hace tiempo que se venía hablando y que en el pasado Linux Plumbers, que es la reunión de desarrolladores más importante de desarrolladores del kernel Linux, pues salió en uno de las microconferencias que hay dentro de Linux Plumbers, pues la posibilidad de empezar a incorporar en el árbol principal del kernel el código de Rust. Insistieron mucho en las presentaciones que no se hablaba de reescribir el kernel entero en Rust, pero sí de empezar a ir incorporando piezas, incorporando controladores, ver qué pros y qué contras, sobre todo por el lado del toolchain que se necesita para hacer eso. Y un poco también impulsado por algo que comentamos en algunos podcasts pasados, que Linus Torvalds y otros están preocupados por el tema del futuro desarrollo y la gente que se incorpora nueva y la gente que sufre con C para desarrollar y la gente que sufre también con los correos electrónicos en texto plano, que es algo que dio bastante juego últimamente en el tema del desarrollo del kernel Linux. Sí, eso dan para otros programas completos. Eso da para otro programa completo y eso. Yo, bueno, desde lo poco que sé del tema, bueno, a mí Rust como Go me parecen dos lenguajes como una siguiente generación donde sí se está aprovechando de verdad las capacidades multiproceso que tienen ahora nuestras máquinas. Bueno, y ahí ya lo dejo. Sí, ahora que hable la gente que sabe. Por ese mismo motivo, pero principalmente porque Manolo se empeñó. Tenemos aquí a Alberto. No es que no querramos invitados, los queremos siempre, pero tenemos aquí a Alberto e Imovach, que sí que se han peleado con Rust y ahora nos van a explicar, a ver si podemos intentar que nos expliquen un poco, pero sobre todo aquí intentando convencer a algunos para que empiecen a usarlo o para que empiecen a probarlo, porque ¿qué es lo que tiene Rust que lo hace tan interesante y que ha habido tanto hype en los últimos años?
No sé si, bueno, Imovach, pues puedes comentarnos algo. Empezar a hablarnos algo que sea especialmente atractivo de Rust, que tú veas. Bueno, Rust hace ya como 5 años que se publicó la versión 1.0 y desde ese momento se empezó a hablar de Rust como un posible sustituto, un sustituto drop-in para muchas partes de código C, porque interactúa bien con C y sobre todo tiene una característica que es la más atractiva cuando te acercas por primera vez a Rust. Además de que, bueno, el sistema de tipado y tal a mí me parece que es bastante elegante, pero que es la seguridad a la hora de gestionar la memoria. He visto por ahí, hay gente que hace una especie de paralelismo, de que Rust no tiene garbage collector, ni tiene nada por el estilo, no tiene runtime, no tiene un intérprete, no hay nada de eso. Pero hay gente que hace la broma de que tiene un garbage collector en tiempo de compilación, ¿no? Rust genera código para liberar memoria cuando toca liberarla, porque el compilador fija una serie de normas muy claras acerca de qué parte del código es responsable de qué parte de la memoria, y está muy claro cuándo hay que liberar memoria, cuándo se puede acceder a ella y demás, ¿no? Entonces, todos sabemos que las estadísticas las podemos retorcer para que digan lo que nosotros queremos que digan, pero hay empresas, como por ejemplo Microsoft, que hay estudios que señalan que un 70% de las vulnerabilidades críticas se deben a problemas en la gestión de memoria. También hay estudios similares para Ubuntu, Android y demás, que bueno, es uno de los problemas más habituales, el típico problema de liberar memoria 2 veces, acceder a una zona de memoria que ya has liberado y todo ese tipo de cosas. Y no solo eso, sino que además Rust, esa seguridad en la gestión de la memoria la lleva también a la concurrencia, ¿no? De modo que si tú tienes varios hilos, pues en tiempo de compilación él va a decidir cuándo estás respetando esas normas y cuándo no, y te permite pues tener una seguridad con la gestión de memoria incluso cuando estamos hablando de concurrencia. Yo creo que ese es el selling point, ¿no? Lo que permite vender la idea de Rust, aparte de que, como ya digo después, yo creo que el sistema de tipado lo tienen bastante bien resuelto, me parece bastante elegante, la gestión de errores también. Ahora Alberto nos hará seguro un poco más de todo ese tipo de detalles. Y a mí me parece que es un lenguaje, además tiene muy buen rendimiento, e incluso estaba viendo hoy por curiosidad un estudio de consumo de energía y está muy cerca de los estándares de C, o sea, no llega al nivel de C, pero por un poquito. Y respecto a Linux Torvald, lo cierto es que si bucean en las listas de correo del kernel, pueden ver el run de Linux Torvald en su momento acerca de adoptar C++. Y en cambio con Rust, pues parece que da También su bendición. Ya han pasado años desde entonces, ¿eh? Sí, desde un rant al otro ya le ha dado tiempo a él ya le salen canas. Sí, bueno, y C++ ha cambiado mucho también. Sí, también. Pero vamos, que además puedes interactuar sin ningún problema con bibliotecas escritas en C y demás. O sea, yo creo que es una alternativa muy interesante para la programación de sistemas, y no sé si Alberto está de acuerdo conmigo, incluso para el desarrollo de otras aplicaciones, aunque no estén relacionadas estrictamente con la programación de sistemas, porque ya digo, el sistema de tipado es bastante elegante y yo creo que me parece un lenguaje muy interesante. Bueno, a lo mejor entonces Alberto nos puede comentar algunas de las características del lenguaje que le llamen la atención. A ver, Lima lo ha descrito muy bien. Yo creo que una de las cosas más interesantes es que es el lenguaje que coge de la teoría de la computación un montón de resultados que se han ido apilando en las universidades y nadie le ha hecho caso nunca, y de repente viene un tío que trabaja en Mozilla y lo lleva a la práctica, ¿no? Por ejemplo, los tipos afines, que es algo que se ha estudiado durante mucho tiempo en teoría de tipo. Va y lo coge y con eso demuestra que demuestra de forma práctica, porque está demostrado, de forma práctica demuestras que puedes tener un lenguaje de programación que es práctico para el día a día, que puedes programar desde, como ha dicho Imo, que puedes programar desde el firmware de un microcontrolador, porque para eso es RA, pero también puedes hacer un servicio web tipo lo que trabajarías normalmente con Go, ¿no? O Python o Ruby. Con respecto a la productividad, porque yo creo que no se puede comparar la productividad de C con la de Python, por poner dos ejemplos que tengo a mano muy cerca. Es decir, Python le ahorra muchos quebraderos de cabeza al programador para hacer algo rápido y feo a veces y lento. ¿Cómo es la productividad en Rust? ¿Es mayor de lo... Bueno, es un lenguaje moderno, o sea,
requiere ayudas del IDE para poder tener esa productividad o simplemente es bueno, el sistema de tipos, etcétera. Bueno, mi pregunta es, ¿se puede comparar la productividad a un lenguaje de script o no? No, aún le queda bastante. No, y además no va por ahí. Quiere Ya. decir que la productividad a veces se confunde, ¿no? La productividad a veces es desarrollar algo rápido y terminarlo, pero yo creo que eso no es productividad bien entendida, ¿no? O sea, porque yo cuando hago algo en C, yo me paso muchísimo tiempo depurando, cometo muchos errores, hago los free donde no deberían de estar, a veces he pensado mal la arquitectura y paso mucho tiempo depurando. Cuando hago algo en Python, la verdad es que tardo muy poco tiempo, pero bueno, el rendimiento no es el que es. Pero con Rust puedo tener un compromiso entre los dos. Es verdad que es más difícil de aprender, tú tienes que invertir más tiempo aprendiendo porque es que te cambia la forma en la que programas. Los modelos que tú tienes en tu cabeza sobre C, C++ o Python no son equivalentes en No Rust. sé si habéis hecho algo en Golang. Sí, ¿Y cómo lo pero compararíais a Go? no se comparan. Go y Rust no tienen nada que ver. Tienen una coincidencia temporal, pero ni van destinados al mismo sector, ni son lenguajes parecidos en ningún aspecto, ni tienen ninguna relación, ni comparten alguna característica. Porque cuando hablas de lenguajes de sistemas, Go se puede No, encuadrar, ¿no? Para ti no, no. no, no, nunca. No, a ver, tú no puedes coger Go, que tiene un runtime brutal, que tiene todo el garbage collector. De hecho, hay una gran cantidad de operaciones, todos los channels y todo eso son comprobados en tiempo de ejecución. Tú eso no lo puedes meter en un firmware. Por ejemplo, ahora está muy de moda el WASM, ¿no? El Sí. WebAssembly. ¿Cuáles han sido los primeros lenguajes que tienen la contrapartida en WASM? Son C, C++ y Rust. Ujú, Go todavía no está al nivel y todavía le quedará bastante. ujú. Porque toda esa carga o sea, cuando tú coges un binario y le quitas la parte de la lógica que tú has implementado, todo el resto que te queda ahí es el runtime. Y el runtime de Go es enorme. Entonces no es el mismo sector. No es. A ver, no. No, yo lo único... Todo depende también Sí, dónde pongas la línea de programación de sistemas. Quiero decir, si a claro. lo mejor dices, oye, Kubernetes, es sistemas, Docker. pues realmente, claro, si tiras la línea un poquito hacia arriba, pues Sí, sí. Si estamos hablando de firmware y demás, del kernel de Linux, pues no sí. están en la misma liga. No, pero buen ejemplo ese, porque por ejemplo, en el caso de Docker hay un error muy famoso derivado con los namespace, la relación de namespace y la forma en la que tiene la concurrencia implementada Go, que lo hace muy incompatible. Es decir, tú tenías una tarea, hace unos años tenías un thread, que son green thread en Go, creaba ciertos atributos en los namespace, pero claro, como tiene un scheduler internamente Go, que eso no está utilizado en el sistema operativo, te cambia el PID o el ID del thread y ahora resulta que la misma tarea que había creado en los namespaces no puede acceder a los recursos que había creado porque ya ha cambiado el ID, el sistema operativo no lo reconoce. Es decir, ni siquiera para lo que se está utilizando es un buen lenguaje. Eso es un error que han corregido, ahora puedes hacer un pin del thread y todo eso para poder trabajar a esos niveles, porque no se concebió para eso. O sea, tú no puedes trabajar si tú un scheduler local, tu lenguaje de programación implementa por sí mismo un scheduler, implementa parte del glibc, te está alejando mucho de la máquina, estás cada vez yéndote más. Bueno, yo creo que ahora lo que acabas de comentar, habrá gente que nos escuche y no entienda bien lo que acabas de decir. A lo mejor podríamos, ahora mismo no, pero a lo mejor podríamos ampliarlo en otro programa o explicarlo un poco mejor en otro programa. Porque ha habido algunos comentarios, ahora aprovecho, algún comentario de algún usuario diciendo que no el nivel, pero sí que en ocasiones omitimos muchas explicaciones o emitimos ciertas explicaciones en el podcast. Aquí Mobach me está diciendo que sí, está sintiendo con la cabeza. No, Así lo que, digo porque es algo habitual cuando hablas de un tema en el que a lo mejor todos los participantes de la conversación ya tienen una cierta base, un cierto conocimiento. Es muy habitual. Si no estaríamos hablando 2 horas y media y sacaríamos unas transparencias y tal para sí, ponernos todos todo al mismo llegará. nivel, ¿no? Todo llegará. Cuando hagamos la versión Pro pasemos, bueno, pongamos un modelo de suscripción, pues todo Canal en llegará. YouTube, ¿no? Sí, canal de YouTube ya tenemos, por cierto. Aprovecho Ah, pues este mira. momento para decir que tenemos el canal de La Vieja Guardia en YouTube y que puedes acceder desde laviejaguardia.vg. También enviamos el enlace al episodio en YouTube. Bueno, aquí una pregunta que tengo un poco para los tres y para Fran, ya que estamos.
que es, ¿veis realmente a Rust metiendo la nariz en la programación gráfica? Porque o realmente todo lo que hay ya hecho para C, por ejemplo Unity. No sé si hay Unity en Rust, no creo. Pero Unity, o ¿veis realmente posibilidades de que Rust se convierta en un lenguaje profesional para gráficos o está a años luz de eso? ¿Fran? Pues no lo sé, la verdad, yo no conozco nada de... Acaba de salir yo sigo a alguna gente de Rust y acaba de salir un motor para videojuegos. No sé si Manolo a lo mejor tiene más información. Sí, yo acabo de hacer una búsqueda rápida y lo que hay es justo lo contrario, es la integración de Rust dentro de Unity, para poder programar en Rust dentro de Unity. Sí. No es un Unity hecho en Rust, sino justo lo contrario. Usar el lenguaje Rust, me imagino que pasando por en medio en C o en C++ o algo parecido, para poderlo usar luego como lenguaje de base para el motor. Yeah. Sí, hombre, lo cierto es que Unity puedes importar DLLs posiblemente hechas en Rust o algo así. No lo sé. Hombre, lo cierto es que en gráficos ahora mismo C++ es un poco el estándar. Si es cierto que pueden coexistir código C++ con Rust, pues eso sí que ayuda un poco a que vaya metiendo la patita. No lo sé. De hecho, yo iba a hacer una pregunta y es, ¿qué librerías gráficas, me refiero, Qt soporta Rust? O sea, me refiero, porque un lenguaje, si lo quieres convertir en un lenguaje de propósito general, tienes que tener una API gráfica, ¿no? Para mostrar, pues, ventanas y widgets y demás. Ahora mismo, me refiero, ¿el lenguaje soporta algún tipo de GUI o de API? Sí, ahí lo que pasa es que está todo todavía como muy efervescente, ¿no? Hay varios proyectos, Ortega, por ejemplo, y Qt precisamente hay unos bindings de Qt, se llaman Ritual o algo así, me parece recordar, y están manteniendo binding para Qt para poder hacer cositas o sea, usar Qt desde Rust. Hay cierta impedancia a la hora de usar C++. Desde Rust no es tan sencillo como, por ejemplo, si tienes una biblioteca en C, en el caso de GTK, por ejemplo, el conector entre Rust y GTK es una cosa mucho más sencilla de mantener, y en el caso de GTK, por ejemplo, proyectos como Genome, pues están apostando porque la gente empieza a hacer cositas en Rust con las bibliotecas de Genome, porque es C. Ahora, cuando hacemos más hay una cierta impedancia, yo los detalles técnicos ahí sí que no los conozco, pero sí sé que hay proyectos, algunas bibliotecas nativas en Rust y proyectos para, por ejemplo, usar Qt desde Rust. Si Alberto conoce algún otro, pero vamos. Sí, hay varias, lo que pasa es que es verdad, todavía falta, GTK, por ejemplo, está bien representado. Qt tiene el problema tú no puedes linkar con un macro, o sea, tú tienes que entender C++ o sea, tu lenguaje de programación tiene que poder entender C++ para poder reutilizar los macros que has definido en ese lenguaje. El único que creo que lo puede hacer es el D, ¿no? Delang es el único que lo puede hacer hoy en día. Aparte de eso, no. Pero yendo a la pregunta original. Rust no lo puede hacer, solamente D. Lo puedo hacer, a ver, no hay nada que me impida. Lo que pasa es que todavía no existe ese super binding que va a conectarlo con C++ a nivel de poder entender los macros. Desde luego hay muchísimo interés, pero Google ahora está apostando, Google se quiere mover Chrome a Rust, o gran parte lo quiere mover a Rust. Para eso necesita binding de primera calidad sobre C++. Entonces está desarrollando su CXX, que es un proyecto, un crate es librería en Rust, que te ayuda a hacer esos binding. Pero llegan al nivel de compatibilidad que les viene bien a ellos. Todavía la parte de los macros no está ahí y tardará, porque para eso hace falta inversión, gente que lo haga y todo eso. Pero otra vez, yendo a la pregunta original, si Rust tiene futuro en los videojuegos, mi opinión es que tiene muchísimo futuro. Y una de las razones es porque, al menos en el compilador actual, lo que hay debajo de Rust es el LVM, es una librería que te coge un lenguaje intermedio, una especie de representación de lo que es el código máquina, pero que no lo es, y te lo pasa al código máquina de destino. Y eso te permite saltar de un procesador a otro, de una arquitectura a otra, con mucha velocidad. Y eso te permite definir shader, por ejemplo, tú puedes hacer un shader en Rust y compilarlo para una GPU específica, una familia de GPU.
Y eso hoy lo tienes casi de gratis, porque está utilizando la infraestructura del LVM. Y hay muchas desarrolladores indie que están extendiendo las posibilidades que tiene RAS, sobre todo en idiomas, porque uno de los problemas es que RAS no es orientado a objetos. Igual que Go, no es un lenguaje orientado a objetos, utiliza traits, que son como interfaces con ciertos tipos asociados, que eso te obliga a definir, por ejemplo, en el caso de los GUI tú tienes herencia, ¿no? Tú puedes definir como widget, y de widget heredas un botón o una caja de texto. Eso no lo puedes hacer, no lo puedes hacer en RAS. Tú no vas a modelizar tu arquitectura con orientación a objetos. Entonces hay muchos programadores indie que lo que están haciendo es creando librerías que te ayudan a extraer toda tu lógica de videojuego utilizando el EMC, creo que se llama, ¿no? O algo así como Entity Controller Model, algo parecido a eso. Te permite extraer toda la lógica de tu videojuego bajo esos diferentes componentes. Y ahí hay un montón de gente trabajando. El tema es, claro, porque al no tener ese soporte para esa orientación a objetos por defecto en el lenguaje, digamos que supongo, mi asunción es que cada uno se hace la suya. Bueno, realmente a mí me recuerda un poco, es una mezcla entre lo que puede ser programación funcional, por ejemplo. En la programación funcional a mí me recuerda mucho a eso, ¿no? Tú tienes, por un lado tú tienes las estructuras de datos y por otro lado tienes el comportamiento, ¿no? Pues RAS te ayuda a organizar el código, tienes estructuras de datos, tienes los traits que te permiten añadir comportamientos de las estructuras de datos. Independientemente de que una estructura de datos puede tener métodos y demás, que es algo más parecido a la orientación a objetos. Pero yo realmente no le veo el problema, por ejemplo, a no tener herencia. La herencia es una de esas cosas que hay que manejar con mucho cuidado, porque te puedes pegar un tiro en el pie con muchísima facilidad. Y bueno, hay muchas cosas que a lo mejor no tienes la herencia, pero lo puedes resolver por composición. Y es otra aproximación al problema. No es orientación a objetos pura, pero puedes tener algo que es muy similar a la orientación a objetos. Lo único que no vas a tener es la herencia, pero bueno. Casi parece un paso atrás con respecto, volver un poco a la forma que se hacían los objetos en C, usando estructuras y punteros a métodos. Ahí Manolo, desde luego, sí, ya sabía que era un comentario polémico cuando lo dije. Manolo, ¿tienes algo que decir aparte de querer asesinarme? A ver, yo he jugado muy poquito con RAS, seguro que Imo y Alberto tienen más que decir que yo. Pero a ver, es un cambio de paradigma, es un programa de una manera diferente. Por lo tanto, igual ya esa mentalidad de programador orientado a objetos no encaja aquí. Piensa de otra manera. Sí es verdad que se puede parecer o asimilar a algo como usar los structs que usabas en C unido a funciones, a programación funcional de C, funcional entre muchas comillas, que alteraban esos structs como se hacía en los primeros videojuegos. Posiblemente tenga algo en la línea, pero bastante alejado. Imo, Alberto. Sí, básicamente no tienes que implementar puntero ni nada de eso. De hecho, RAS tiene las tablas virtuales donde te hace la resolución de a qué método llamar. Te las implementas ya te vienen implementadas. Lo que pasa es que el objeto que se utiliza no puedes decir que un objeto en la definición clásica de programación orientada a objetos. No es eso. O sea, si tú quieres trabajar con ese objeto como si fuera un objeto clásico en Python, Ruby o C++, pues te vas a pegar contra la pared porque no es ese objeto. Tú tienes que cambiar el modelo, tienes que cambiar tu arquitectura, pero no tienes que implementar tus tablas virtuales, puesto que el lenguaje te la va a dar. Lo que pasa es que tienes que poner los métodos en sitios diferentes. De hecho, si vas con la mentalidad orientada a objetos, hay mucha parte del código, puedes utilizar los mismos conceptos. Es decir, tú tienes una estructura de datos que tiene sus miembros, puedes añadirle métodos a la estructura de datos sin ningún tipo de problema. Lo que pasa que después hay una serie de traits que puedes implementar para tu objeto para extender el comportamiento y demás, y es un poco una especie de composición, pero sí es cierto que si tú tienes la mentalidad orientada a objetos, sigues pudiendo usar RAS. Lo único que no vas a tener es la herencia, que la vas a tener que resolver de otra manera. Pero bueno, lo puedes seguir utilizando. De RAS quizás lo más complicado sea, en mi opinión, es lo que me ha costado a mí por lo menos, la curva de aprendizaje inicial. Porque independientemente de que tengas que despojarte de algunas ideas, está el tema de los lifetimes y demás. Seguro que si vienes de C++, te resulta muchísimo más fácil. Yo hace poco estuve
actualizando mis conocimientos de C++ porque en muchos materiales de aprendizaje de Rust lo comparan para que puedas entender ciertas cosas, te lo comparan con C++. Si el C++ que aprendiste fue del 98, pues no, tampoco te sirve la comparación. Entonces, pero si conoces C++, estoy convencido de que Rust es un lenguaje que coges con relativa facilidad. Pues, ¿tienes algún tema más que comentar acerca de Rust? ¿Lo recomendarías para un principiante o es demasiado? No sé, Imabach. ¿O Alberto? ¿Por qué no? Quiero decir, si lo vas a recomendar C, también lo puedes recomendar Rust. A mí se me parece que es un lenguaje que tienes que aprender porque entiendes muy bien cómo funciona todo a mucho más a bajo nivel y creo que después es más fácil aprender otro tipo de cosas. Yo hablo con gente a lo mejor que aprende JavaScript y ese tipo de cosas y a lo mejor el pasar un objeto por referencia, por valor y demás, pues esa diferencia no la tienen. Entonces, claro, yo creo que eso ayuda mucho. No sé si lo recomendaría como primer lenguaje. Bueno, hay gente que tiene Haskell como primer lenguaje o que tiene C como primer lenguaje. También es verdad. O sea, hay gente para todo en este mundo. Yo creo que lo más difícil es aprender, ¿no? O sea, si tú vienes de un mundo donde siempre has trabajado con los mismos conceptos, desaprenderlo para aprender es el doble de trabajo. Así que un novato tiene una ventaja con respecto a lo que, bueno, venimos de otros sectores, ¿no? Al enfrentarse a Rust. Es un tema recurrente en el podcast acerca de que es mejor un poco empezar por algo, incluso Fran habló de eso cuando le pregunté sobre los principiantes, que no, por favor sal de Unity, no aprendas Unity, vete a bajo nivel a aprender. Parece ser una constante que repetimos en el podcast, de que es mejor aprender por bajo nivel para aprender y para entender bien los conceptos y después poder usarlos mejor ya a alto nivel. Yo creo que eso se aplica a muchos campos de la tecnología y de la vida. O sea, sí, es muy fácil coger y decir, me cojo manual, aprendo 4 cosas rápido, me pongo a hacer cosas con herramientas de alto nivel, pero la guasa muchas veces, hemos hablado hoy mucho de programación gráfica. Un profesor que tuve que nos daba temas de diseño 3D y CAD y demás, se preocupaba muchísimo de explicarnos lo que había por debajo, porque claro, luego a uno se hacía unas mallas, unas cosas tal, luego para renderizar aquello podía ser desde muy sencillo hasta infernalmente lento por la cantidad de polígonos que le metieras, una cosa y otra y tal. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante ir siempre a las tripas. Yo creo, Fran, corrígeme si me cuelo, Fran Otero, que la línea en la que iba Fran es no te aprendas un motor específico de una casa porque igual el motor desaparece. Aprende las bases, aprende cómo funciona un shader, que sí que va a ser estable medianamente en el tiempo, que sí que va a estar durante mucho tiempo porque lo lleva estando y está en las tarjetas puesto a fuego, más que aprendete un motor. Hace 10 años nadie hablaba de Unity. Igual dentro de 5 nadie habla de Unity otra vez. Entonces, más que aprender un motor y luego quedarte sin mercado, aprender las bases que te permitan luego poder saltar de motores o entender cómo funciona todo lo demás. También lo extiendo esto a los lenguajes de programación o a cualquier cosa en la informática. Ya tanto en la vida no lo veo tan claro, Franchado. Pero en la informática sí que lo veo bastante claro. Las bases te van a permitir tener una vista un poco más amplia y te van a permitir dar el salto en caso de que todo cambie. Sí, no, y sobre todo que luego ciertos cuellos de botella, si nunca has trabajado en los fundamentos de la tecnología, nunca vas a poder posiblemente encontrarlos. O sea, si tú siempre has usado, pues eso, una abstracción o librerías de muy alto nivel y no sabes cómo funciona, pues eso, por dentro, pues llegará un punto del que nunca podrás mejorar, quizá, no sé. Y eso se puede aplicar a todo. Es cierto que, pues, en gráficos hoy en día es muy habitual y nadie, o muy pocos estudios se hacen un juego y a la vez el motor, pero yo creo que si te interesa la programación y la tecnología,
tienes que un poco, sobre todo cuando tienes 20 años y tienes todo el tiempo del mundo y todas las ganas para aprender, pues mira, olvídate de todo eso que usa la industria y aprende. O sea, empieza, pues eso, a buscar información por internet e intenta construir tu propio motor, por ejemplo. Claro, es que cuando ya llegamos a ese nivel de empresas está el factor económico y el de tiempo y necesitas acortarlo todo lo posible. Pero efectivamente, si quieres aprender, tienes que dedicarle lo que esas empresas no tienen, que es tiempo. Bueno, creo que aquí faltaría Sergio para decir si contrataría antes a alguien que pone en su currículum Unity o al que se hizo su motor. Yo no tengo una respuesta para eso, pero lo dejaremos para otro programa. Bueno, sí, ahora ya veo que Fran está preparando lo suyo. Y se cumple el punto cuarto de nuestras condiciones de nuestro podcast, el famoso punto cuarto. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Creo que ha sido hasta ahora nuestro programa más largo. 1 hora y 10 más o menos. Veremos cómo queda al final. Bueno, antes de despedirnos, quiero que os pediría que me comentaseis un poco qué os pareció la experiencia, siendo un poco, bueno, teniendo en cuenta nuestra innumerable audiencia. Fran, ¿qué te ha parecido? La experiencia del podcast. ¿Es tu primer podcast? Bien, o sea, es entretenido. La verdad es que a mí me gusta más escuchar que hablar, pero bueno, esta vez me ha tocado hablar, pero bueno, bien. Yo creo que tienes que hablar más y de hecho, bueno, os encomiendo a todos a sumaros a más podcasts y a hablar más de estos temas que creo que son muy interesantes y hay muchísima gente que los considera interesantes. ¿Imovach? Bueno, para mí ha sido una experiencia entretenida. Estoy acostumbrado a videoconferencias diarias. Vamos, ya lo sabe Alberto también. Así que bueno, hacerlo de esta forma un poco más, no diría distendida porque las videoconferencias son distendidas ya también bastante, pero aprendiendo cosas muy diferentes un poco de los campos en los que me suelo mover, pues me ha resultado bastante entretenido y divertido. ¿Y Alberto? Muy chulo. Lo malo es que no me lo puedo escuchar, ya no me lo puedo descargar y escucharlo mientras paseo a mi perro. Así que, cosa que me pierdo. Bueno, por poder, siempre hay gente que tiene vicio. De hecho, aquí Frank creo que se los escucha otras veces para ver cómo quedan, a veces. Para mejorar y eso, claro. De hecho, mejoraron muchísimo. Antes era, vamos, recuerdo los primeros, allá hace unas pocas semanas, los primeros episodios, y hemos mejorado cienes y cienes. Bueno, nos despedimos aquí, recordándoos antes que podéis contactar con nosotros en el canal de Twitter, la cuenta de Twitter viejaguardia70, la cuenta de email laouijaguardia@protonmail.com y también a través de nuestra página web podéis acceder a los episodios anteriores, incluido este. laviejaguardia.vg, VG de las Islas Vírgenes, que es donde metemos todos nuestros ingresos, que se generan a través de este podcast. Bueno, hasta el próximo episodio. Chao. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao.